Perfecto. Bueno, para el encuentro de hoy tenemos que trabajar fundamentalmente con la tercera declinación y en particular con los pronombres además, pronombres posesivos y personales. Por supuesto que producto de, creo que esto ya lo había adelantado, de las sucesivas reformulaciones de los cronogramas en función de la situación que estamos atravesando, esto generó cierto desfasaje en este primer cuadernillo que tenemos del taller. Entiendo que en prácticos ocurrió algo semejante, por eso esto de ir haciendo como un poquitito de cada encuentro según la semana, porque la distribución de la carga de temas finalmente ha sido otra. Razón por la cual, no sé si lo pudieron ver, pero ayer a la tarde subí una ejercitación complementaria o ad hoc a este encuentro para profundizar en estos temas que en el encuentro número 4 y número 5, que es el que tenemos que hacer ahora, está todo junto en realidad. Entonces, tienen esta ejercitación para el que vamos a hacer hoy aquí. Creo que modifiqué algunos detalles de tipeo. Fíjense después la última versión del archivo, porque en el apuro se me había filtrado un sustantivo de cuarta, por ejemplo, que todavía ustedes no habían visto. Tuve que retocar un par de cositas que en el apuro no me di cuenta. Así que ya está la versión final, a esto me refiero, la versión final de esta ejercitación ad hoc. En el transcurso del fin de semana les voy a subir el cronograma ya de junio, porque increíblemente estamos pisando junio, ¿no? Bien, antes de comenzar, ¿alguna duda, alguna pregunta? Acá hay más gente que va llegando. Ahí va. Antes de arrancar, ¿alguna pregunta? Bueno. Entonces, hoy tenemos que trabajar con la tercera declinación. Hagamos un repaso, si les parece, de las características de las declinaciones hasta el momento. Ya llegará la instancia en la cual podamos hacer una revisión de las 5 declinaciones y ver puntos de contacto y de divergencia. Bien. Nosotros en la primera dijimos que la primera declinación es una declinación tema en A, mientras que la segunda es una declinación tema en O en E. Y ahora estamos con la tercera declinación, a decir verdad, la declinación que mayor cantidad de sustantivos contiene en la lengua, que es una declinación que tiene a su vez distintos subgrupos, pero el grupo que tiene vocal temática o que utiliza una vocal temática, es el que vamos a ver hoy, son los sustantivos de tema en I. Fíjense cómo a lo largo de cada declinación pasa un poco esta misma lógica que con los verbos, el hecho de que cada paradigma, cada declinación tiene una vocal temática que la identifica. Y vamos a ver también que existe la posibilidad, ustedes creo que lo están viendo en teóricos, pero cuando lo veamos nosotros la semana que viene, los temas en consonante, ahí vamos a ver que justamente se trata de un tema en consonante y no en vocal. Bien. Teniendo en cuenta esto, nosotros habíamos estudiado entonces hasta ahora que la primera declinación, tema en A, tiene estas terminaciones, y utilizo la palabra terminación a propósito para no distinguir entre desinencia de caso o no, porque ustedes saben que no siempre se puede ver con claridad la desinencia de caso, o que aparece un morfocero, me refiero. Y en el caso de la primera declinación, esa vocal temática A es bastante evidente a lo largo de toda la declinación. En la segunda vimos que hay un primer grupo de sustantivos que tienen nominativo en us, pero también hay sustantivos con nominativo en er, en ir y en porque aparecen los neutros.
El vocativo va a ser en E, en caso de que corresponda a un nominativo en us, y el resto funcionará por analogía. El acusativo en el genitivo en i, en o, dativo y ablativo. El plural es en i y en os, salvo que sea neutro, y ahí aparece la a como marca del neutro, ¿no? Esa a que también aparece en griego, ¿no? La alfa breve importada del griego para marcar los neutros. Y esta característica, no sé si hay gente que está llegando, sí, ahí va. A veces escucho como un tenue aviso. Bien, y esta característica decía de los neutros, de que justamente se neutraliza la oposición morfológica en los primeros tres casos. Pero fíjense cómo es muy contrastable. La primera y la segunda forman, si se quiere, una suerte de tándem, en la medida en que la primera tiene en su mayoría los sustantivos femeninos, la segunda en su mayoría los masculinos, y bueno, la vocal temática cambia, pero hay una matriz, si se quiere, o un patrón que se conserva. Si vamos a la tercera declinación, y ya me queda un poco chico el cuadro, si vamos a la tercera declinación temení, tenemos una primera particularidad en esta declinación que tiene que ver con una proliferación, digamos, de desinencias para el nominativo singular. De desinencias y determinaciones, hay que decir así en sentido amplio. ¿Por qué? Porque una posibilidad es que tengamos la terminación en is, que en realidad no es otra cosa que la vocal temática i y la desinencia de caso s para el nominativo, así como en us para la segunda, cambia la vocal temática, sería la diferencia. Pero esta terminación en is manifiesta una alternancia en es, es decir, que hay dos vocales ahí que aparecen en alternancia, y entonces podemos tener sustantivos como kiwis, que hacen nominativo en is, o como caedes, que hacen nominativo en es, lo cual va a generar una cantidad de ambigüedades, por otra parte. Algunos sustantivos también van a ser un nominativo en como imber, y estos pueden ser masculinos, todo este grupo puede ser masculino o femenino. Y después tenemos el grupo de los neutros, que a su vez tienen otra variedad de terminaciones, que puede ser quizás la más frecuente, la e, como terminación para el neutro, singular, y después una variante consonántica en al o en ar. Bueno, fíjense que tenemos entonces en total 6 posibilidades de nominativos para los temas en i, ¿sí? Esto realmente hace que sea un poco más laboriosa la declinación. El genitivo singular que ustedes van a encontrar en el enunciado, ¿sí?, como marca distintiva de la declinación, va a ser el genitivo en is. Entonces la declinación nos va a quedar un nominativo, bueno, todos estos que van acá, pongo puntos suspensivos para que ubiquen en el cuadro, si quieren, todas estas terminaciones. El vocativo por analogía. En el acusativo va a aparecer una desinencia em, que en algunos casos puede alternar con im para sostener la vocal temática i, pero justamente acá se ve la misma alternancia entre la i y la e que se ve en el nominativo. El genitivo singular es en is, el dativo es en i y el ablativo es en e. Si vamos al plural, tenemos para los primeros tres casos la desinencia es, de modo tal que si nosotros tenemos un sustantivo con nominativo singular en es, ¿sí?, como caedes, la ambigüedad ahí va a ser notable, ¿sí? Y va a haber que revisar bien cuando tengan una oración, las reglas de concordancia para precisamente desambiguar.
El genitivo plural va a anteponer a la desinencia del genitivo una I, que es la marca de la vocal temática, y va a quedar en ium. Y después tienen ibus, ibus. No sé si se acuerdan que los sustantivos de primera, como filia, como dea, hacían un dativo y ablativo plural de abus para evitar la confusión con su par masculino de la segunda. Bueno, es la misma desinencia esa, solo que cambia la vocal temática. También existen los sustantivos neutros, por supuesto, con todas estas terminaciones posibles. En ese caso, el acusativo singular no va a ser ni em y por supuesto tampoco im, va a ser o e, o al, o ar, según el nominativo, justamente para neutralizar. Y la diferencia de los neutros va a aparecer también en el ablativo singular, que van a sostener la i como marca de ablativo singular, sin distinción respecto del dativo. ¿Sí? Ya no va a ser la e, es decir, que la e funciona solo para masculinos y femeninos, mientras que los neutros utilizan la i. Y la otra particularidad que van a tener los neutros en el plural es que delante de la marca del plural, como vimos recién con la segunda, que es la A, van a anteponer la vocal temática de tercera, que es la I, de modo tal que va a quedar ya, ya, ya. Bien, este sería como el panorama de las declinaciones hasta ahora. No sé si el cuadro me quedó claro, pero sería esta la idea. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Repito algo? ¿Todo bien? Bueno. Si les parece entonces, hagamos un par de ejemplos a partir de algunos sustantivos que teníamos en el encuentro número 4. Hay un montón acá. Sobre este encuentro vamos a volver la semana que viene, ¿sí? Eh, porque precisamente aparecen los temas en consonante que todavía no vamos a ver. Vamos a empezar por Cáedes, ¿sí? Que es un femenino. Vamos a ver cómo queda. ¿Alguien se anima a declinarlo? Así yo no monologo tanto. Yo puedo. Dale. Cáedes, Sí. lo mismo en el vocativo. Buenísimo. Caedem, Bien. caedis, Sí. caedi, caede. Tal cual. Y en el plural, caedes, nominativo, vocativo y acusativo. Perfecto. Caedium, en el genitivo. Y caedibus, en dativo y ablativo. Bien. Perfecto. Fíjense qué pasa con la terminación en es. A esta ambigüedad yo me refería, ¿sí? Entonces, bueno, parece algo muy complejo así, así enunciado, pero en realidad, digamos, tienen que ver si el verbo está en plural, por ejemplo, si el verbo es transitivo o no. Eso ya rápidamente les permite desambiguar si es un nominativo, si es un vocativo, o si están en el singular o en el plural, ¿sí? Básicamente, buscando estas dos cuestiones que les digo, ¿sí? Repito, si el verbo está en singular o en plural, y a su vez si es transitivo o intransitivo, y sobre todo si hay otras palabras que inequívocamente sean nominativo o acusativo, bueno, de esa manera se puede despejar lo que, así como forma suelta, es extremadamente ambigua. Veamos el sustantivo bacanal, bacanalis. Sustantivo neutro.
Suele aparecer con mayúscula porque como deriva del nombre de un dios y tiene que ver con un rito, con el rito orgiástico en honor a Baco, suele aparecer en mayúscula por esa razón. Es más, suele aparecer incluso más en plural que en singular, si bien hay registros de la palabra en singular, la mayor parte de las ocurrencias, me quedó una raya espantosa, la mayor parte de las ocurrencias, decía, se dan en el plural, ¿sí? Como en castellano, ¿no? Las bacanales, concretamente. Bien. ¿Alguien se anima a hacer la declinación de esta palabra? Bueno, me toca a mí. Si no, yo... Dale. Buenísimo, gracias. Esta es tema de ni, un neutro, ¿no? Correcto, porque termina en al. Digamos, es importante, ya que lo mencionas, es importante siempre ver bien el nominativo, porque ya permite empezar a despejar un poco. De todas maneras, el diccionario te va a indicar que es neutro. El nominativo es bacanal, Sí, lo mismo el vocativo y lo mismo el acusativo. tal cual. Neutro, ¿no? Tal cual. Después, bacanalis, bacanali, bacanali. Tal cual. En el plural, el nominativo bacanalia, lo mismo vocativo y acusativo. Muy bien. Genitivo bacanalium y dativo y ablativo bacanalibus. Tal cual. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, muy bien. Si les parece, pasamos ahora al otro archivo, ¿sí? a este ad hoc. Así hacemos algunas declaraciones conjuntas, por lo menos las primeras dos. Y después pasamos a las oraciones, si están de acuerdo. Que tenemos también bastante para hacer ahí. La primera declaración conjunta que tenemos es sacer, sacra, sacrum con el sustantivo colis. Colis que, como ven acá, es un sustantivo masculino. Entonces, si no lo hicieron, no hay problema, lo hacemos ahora acá de manera conjunta. ¿Con cuál de las tres formas del enunciado del adjetivo tienen que hacer concordar colis? Con sacer. Exacto, con la primera. ¿Sí? Porque como ustedes saben, los adjetivos se enuncian por el nominativo singular y en los tres géneros, en masculino, femenino y neutro, en ese orden. A ver, acá alguien está pidiendo entrar. Ahí está. Se ve que antes tenía el volumen un poquito bajo y por eso no escuchaba o no prestaba atención al aviso de la solicitud de admisión, digamos. Bien. Vamos entonces con el nominativo. ¿Cómo quedaría? ¿Alguien se anima? Tengo que usar el adjetivo. ¿Por qué paradigma va a declinar? Por la segunda declinación. Claro, por la segunda. Y el sustantivo va a ir por la tercera. ¿Sí? Un poco lo que yo les decía la vez pasada, de que por un lado va el concepto de concordancia morfológica en caso, género y número, y por otro lado va la idea de el paradigma, ¿sí? Y las desinencias o terminaciones que cada palabra utilice, ¿sí? Entonces nos va a quedar
Colisacar. Bien. ¿Quieres seguir? Igual. Sí. Colem sacrum. Bien. Fíjense un detallecito, aguantame, que como el femenino me muestra que el tema puro del adjetivo es sacr, ¿sí? Como agr en la segunda, acá la E ya no está más. Entonces, queda así, como bien dijo la compañera. Bien, Colisacri. tal cual. Colisacro. Sí, Y colesacro. tal cual. Perfecto. Yo lo puse en otro orden, pero es lo mismo, ¿no? Perfecto. ¿Y en el plural? Colesacri. Sí, Colesacri. bien, Colesacros. perfecto. Sacros por segunda. Coelium sacrorum. Muy bien, Colibus sacris. tal cual. Y el último también, Colibus sacris. Tal cual. Así, tal cual lo dijiste. Muchas gracias. Bien. Veamos ahora otra declinación. Vamos a ir con Romanus aum y Classis classis. Es un femenino. Entonces va a seguir la forma femenina, que es la segunda, según el paradigma de primera declinación. Bien, ¿cómo nos quedaría el sintagma en nominativo? Escucho propuestas. Romana classis. Tal cual. Vocativo. Igual. Igual. Romanam classem. Bien. Romanae classis. Romanae classi. Y romana clase. Impecable. Después romanae clases en ambos. Sí. Romanas clases. Romanarum classium. Y Romanis classius. Tal cual. Dativo y orativo coinciden como suele ocurrir, ¿no? Perfecto. Bueno, me parece que esto está claro, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pasamos entonces a la parte de sintaxis. Vamos a hacer un popurrí de oraciones, porque nos había quedado pendiente, fíjense, de la
ejercitación 3. No está acá. De la ejercitación 3 nos había quedado pendiente la 5. ¿Sí? Está pendiente, digo, porque tampoco está en el video de la parte que sí pude subir, de la segunda parte del taller. Tampoco está resuelta porque no llegamos. ¿Sí? Así que vamos a hacerla ahora. Me avisa que tengo después el siguiente Meet. Bien. Se ubican donde estoy, ¿no? En el punto 5, oración 5 del encuentro número 3, el de la semana pasada. Bien. Bueno, vamos con esto a ver qué ocurre. Verbos. Ambulat. Ese es uno. Y hay otro más. Cognoscebat. Perfecto. Morfología de uno y otro verbo. De cognoscebat, tercera persona del singular, pretérito imperfecto, modo indicativo, voz activa. Perfecto. A ver, me parece que hay un mensaje en el chat, ¿puede ser? No escuché mal. No, me pareció escuchar. Bueno, como un llamado tenue. O por ahí es del micrófono de ustedes. Puede ser que también eso me confunda. Bien, es un imperfecto, por supuesto. Y acá estoy marcando qué clase de palabra. ¿Qué es este sed? ¿Un coordinante? Bien, como la función sintáctica es un coordinante o nexo coordinante, como clase de palabra es una conjunción y justamente lo que hace es conectar este verbo con el siguiente, que es ambulat. La morfología de este verbo, entonces, ¿cómo quedaría? Tercera del singular del futuro, ¿Por qué? Futuro. por el bu, ¿o no? Pasa que el verbo es ambulo. Ah, ok. O sea Claro. que este bu es cierto que te confunde eso, es verdad. Es parte de la raíz en rigor. La A es la vocal Claro. temática. O sea, tenés que segmentar así, fíjate. No sé si se ve. Es cierto que el bu acá es cierto, que confunde, pero siempre anda el enunciado que te da el diccionario para poder deducir la raíz y la vocal temática. Eso ayuda a despejar, digamos. Es un presente. Bien. Bueno, cuando ustedes en una oración tienen más de un verbo, y esto un poco lo explicaba la semana pasada, tienen que dilucidar si están en un escenario o en otro. ¿A qué me refiero? Tienen que ver cuál es el sujeto para cada uno de esos verbos, como para empezar a despejar la sintaxis de la oración. ¿Por qué digo esto? Porque si el sujeto del primer verbo, en este caso que es cognosco, es igual al sujeto del segundo verbo, ¿sí? El verbo ambulo, eso significa que con un mismo sujeto y dos verbos van a tener un predicado verbal compuesto. Pero puede ocurrir que tengan un sujeto distinto para cada verbo y en ese caso estén ante una oración compuesta. Lo que significa que tienen dos oraciones o dos suboraciones coordinadas. ¿En qué escenario les parece que estamos? ¿Tenemos un mismo sujeto para los dos verbos o un sujeto distinto para cada verbo? Un mismo sujeto. ¿Qué cuál es? Agrícola. Tal cual. De modo tal que todo lo demás es un predicado verbal compuesto.
Muy bien. Agrícola es nominativo masculino singular, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes hagan el parcial es muy importante que esté todo resuelto con detalle, ¿sí? Digo porque creo que no con ustedes, pero sí con el segundo grupo había surgido un poco la inquietud acerca del nivel de detalle que se espera del análisis morfosintáctico de las oraciones que estamos trabajando, porque en teóricos muchas veces se da por sentado ese análisis y se sigue adelante, y eso tiene que ver con la dinámica propia del teórico, en la cual hay que revisar muchos temas, y la profesora no se detiene en esto que en prácticos y en taller quizás vemos con más detalle, ¿sí? Se espera este tipo de resolución. Bien, ¿el verbo cognosco es un verbo transitivo o intransitivo? Transitivo. Transitivo. Bien, lleva objeto directo, ¿que cuál es? Roman. Roman, ¿no? El único acusativo que aparece. Al non le pueden poner circunstancial de negación o índice de polaridad negativo, lo que quieran ponerle, según como lo hayan visto en sus cursadas de gramática, en fin. Odie es una palabra invariable porque es un... Bueno, en realidad es un adverbio. Acá en realidad lo que hay es un pronombre, que lo verán pronto, es el pronombre ik, aek, ok, y acá hay un sustantivo de quinta, que es dies, die, que significa día, pero fosilizado como adverbio, ¿sí? Significa hoy. Literalmente dice este día, y a partir de allí, hoy. En definitiva es un circunstancial de tiempo. Digo que lo encuentran así como adverbio en el diccionario, pero digamos que tiene esta formación, ¿no? Ok más 10. Que son palabras que ustedes todavía no vieron, pero ya pronto. Y después, ¿cuántos sintagmas tenemos sacando odie que dependen del verbo ambulat? 3. Tal cual. 3. Que, por otra parte, las preposiciones son un indicador, ¿no? Justamente de eso. Tal cual. El verbo en este caso es intransitivo, de allí que tengamos 3 circunstanciales, ¿sí? Y no un objeto directo como modificador verbal. La preposición cum, ¿qué caso rige? Ablativo. Perfecto. Es el ablativo que tenemos acá. Subordinante, ¿eh? Yo ahí puse coordinante, es subordinante. Y lo que le sigue a la preposición, recuerden, es término. Y este circunstancial, si quieren, es un circunstancial de compañía. Per, ¿más qué caso tenemos acá? Acusativo. Son 2 acusativos, pongo acá en el medio. ¿Y esto qué forma de circunstancial construye? Qua. Es un qua, ¿sí? Lo pueden indicar entre paréntesis, ¿sí? Sabiendo que la función sintáctica, ¿no?, es circunstancial, que ese lugar es la subclasificación o la categoría semántica, y qua es una denominación que los latinistas suelen darle a este tipo de circunstanciales, pero que en realidad no expresa ninguna categoría funcional. Y acá tenemos otro circunstancial también del lugar, que no es un qua, sino un quo, exactamente, ¿no? Acusativo neutro singular. Bien. ¿Traducción? ¿Cómo queda la traducción? ¿El agrícola o el campesino?
no conocía Roma, pero hoy pasea con la familia por la vía sacra hasta el foro o hacia el foro. ¿Alguna pregunta? Bueno, avanzamos entonces con la siguiente oración. Ahora vayamos a la monooración que podíamos resolver por los contenidos previstos para hoy del encuentro número 4. Me refiero al ejercicio 5. La oración 4. ¿Sí? Esta de otra vez el agrícola. Vieron que yo les decía al comienzo, ¿no? Que las palabras que tenemos disponibles al comienzo de la cursada son este tipo de palabras tan interesantes. Bueno. Bueno, acá tenemos unas cositas más para anotar. A ver. Verbos. Clamat. Clamat Idas. es un verbo. Idas es otro. Pero noten que un verbo está entrecomillado, y es el verbo das, que es el verbo do, y otro verbo está por fuera de las comillas. Hagamos una cosa. Resolvamos primero lo que está afuera de las comillas y después lo que está adentro de las comillas, porque el encomillado lo que nos indica es que eso que está adentro de las comillas es un discurso directo. Entonces, ahora vamos a ver cómo trabajar sintácticamente con el discurso directo. Bueno, el verbo clamat, que es el verbo principal porque está afuera de las comillas, es un verbo que está en tercera del singular, del presente, del modo indicativo, de la voz activa. Y va a ser núcleo de la oración. Del predicado principal. ¿Cuál es el sujeto de este verbo? ¿Quién grita? Agrícola. La agrícola. Claro, nuevamente el tan mentado agrícola. Ahora bien, dentro de este predicado, que tiene núcleo en clamat, tenemos, digamos, el destinatario de la acción, quien recibe el grito, que ¿quién es? Pirata. Exactamente. ¿Y en qué caso está? Dativo. En efecto, es el dativo. Porque es el objeto indirecto. Ahora, este verbo, el verbo clamo, es un verbo que ustedes lo van a encontrar en el diccionario así. Clamo 1, transitivo, gritar. Entonces, lo que me está indicando es que necesita un objeto directo este verbo clamo. Bueno, ¿cuál va a ser ese objeto directo? ¿Qué piensan ustedes? Que está cumpliendo esa función de objeto directo, pero no a través de una palabra en caso acusativo, que era, como habíamos visto hasta ahora, que podía ocurrir. Las palabras que están citadas. Exactamente, grita esto, lo grita, y es esa pregunta, ¿no?, que empieza con cur. De modo tal que hay un grupo de verbos, ¿sí?, por lo general lo que se conoce como verba dicendi, es decir, verbos de decir. Estos verba dicendi, que
o verbos también declarativos, se los conoce con esa denominación o con esa nomenclatura, son verbos que pueden construir su objeto directo precisamente por tratarse de verbos de decir, pueden construir su objeto directo a través de un discurso directo, y de allí las comillas. Es decir, que técnicamente todo esto es el objeto directo y está entrecomillado. Ahora bien, este discurso directo, que está entrecomillado, desde el punto de vista sintáctico, contiene una predicación por dentro, porque fíjense que tenemos un verbo en segunda persona del singular. Es decir, que hay un sujeto y un predicado. Pero ese sujeto y predicado no está al mismo nivel que la oración principal que tiene como núcleo de predicado el verbo clamat. Está a otro nivel, ¿sí? Por eso, lo que tenemos acá es una estructura subordinada, es decir, una estructura que no está al nivel de la oración principal, sino que está en un nivel sintáctico inferior y se inserta en la principal a través de este entrecomillado que lo que indica es que se trata de un discurso directo. Como cumple la función de un sustantivo, ¿sí? Esto es una proposición incluida sustantiva con función de objeto directo. ¿Por qué es incluida? Porque está adentro, ¿sí?, de la oración principal. ¿Y por qué es sustantiva? Porque está en lugar de un sustantivo. Es decir, la función de objeto directo, la desempeña o la cumple un sustantivo, y en latín, en caso acusativo. Ahora, en lugar de un sustantivo en caso acusativo, lo que tenemos es un discurso directo, que se marca así. De cualquier manera, esto que yo acabo de poner acá, proposición incluida sustantiva, para este momento, para esta altura de la cursada, es un tecnicismo, ¿sí? Ustedes le pueden poner objeto directo o pueden ponerle incluso discurso directo y todos vamos a entender a qué se refieren, ¿sí? Por el momento no es tan importante para nosotros que utilicen esta denominación si aún no les resulta familiar, ¿sí? No se preocupen. Lo que sí tienen que entender es que con este tipo de verbos que significan decir o son derivados semánticos del acto de habla, decir, con ese tipo de verbos el objeto directo puede aparecer construido de esta manera, ¿sí? Eso es lo importante. Y como yo les decía antes, como esto no está al nivel de la oración principal, conviene analizarlo aparte, es decir, recursar la estructura. Pero eso es una opción, también lo pueden analizar acá mismo, ¿sí? Si lo quieren recursar, es decir, analizar aparte, lo copian de nuevo y ahora analizamos cur venenum non aquam y sigo con tauris meis barbare das. ¿Repito algo de lo que dije hasta ahora? Ahora analizamos esto, pero me interesa saber si esto que expliqué hasta acá fue claro. Profe, le hago una consulta. Obvio. ¿Puede ser que en gramática hayamos estudiado, ya sé que no es con usted, pero me refiero, vimos algo llamado oración subordinada sustantiva? Sería lo mismo que la P y S, ¿no? Claro, es otra denominación. Se las puede llamar proposición. Por ejemplo, se utiliza más el término proposición porque la oración es esta, para distinguirlo, digamos, de la oración principal. No está mal tampoco decirle oración a esto. Es una oración solo que no está al nivel de la oración principal. Se la puede llamar subordinada o incluida.
Y también a estas del discurso directo, esto lo menciono simplemente para quienes hicieron o están haciendo gramática y por ahí lo escuchan, a este tipo de sustantivas se las llama icónicas o mencionada. Es un nombre técnico que pueden encontrar en las gramáticas. Gracias. Por favor. Bien. Entonces, analizamos la estructura subordinada. Tenemos el verbo das, que está en segunda del singular, del presente, que es el núcleo de predicado. Todo lo demás es predicado. Tenemos un sujeto tácito en segunda del singular, que corresponde al sujeto tú, ya que conocen ahora los pronombres personales. Bien, cur es un pronombre interrogativo o un adverbio interrogativo. Funciona como circunstancial de causa, es invariable. Significa por qué. ¿Por qué es separado y con tilde, no? Porque es pregunta. El verbo do es un verbo transitivo, por lo tanto, llega objeto directo, que son estos dos. El non, nuevamente le pueden poner circunstancial de negación o índice de probabilidad negativa. Después tenemos tauris meis, que ¿en qué caso está? Yo tengo una duda con tauris meis, porque sería a mis toros, entonces sería dativo. Exactamente. Es un dativo masculino plural. Este meis es una palabra que ustedes ya aprendieron, es el pronombre posesivo meus, mea, meum. Que ¿Y la declina función sintáctica cuál es? objeto indirecto. ¿Objeto indirecto también? Ok. Claro, porque es la función... Recuerda que el verbo do, que significa dar, es un verbo ditransitivo en rigor, lo que significa que se construye con un objeto directo y con un objeto indirecto. Esta es, digamos, la estructura argumental del verbo. Y por último nos queda bárbare. ¿Qué clase de palabra es bárbare? Un adverbio. Muy bien, un adverbio. ¿Y cuál es el sufijo que utiliza este adverbio? La E. Bien, tal cual. ¿Viene de qué adjetivo deriva? Barbarus. Muy bien. ¿Alguna pregunta? La traducción entonces quedaría: el agricultor o el campesino le grita al pirata, dos puntos, comillas, ¿no? Y lo que le grita es este discurso directo que analizamos recién. ¿Por qué les das a mis toros veneno, no agua? ¿Por qué cruelmente, no? Bárbare. ¿Por qué cruelmente les das veneno, no agua a mis toros? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, cualquier cosa estamos en contacto, me pueden escribir por mail, ¿sí? Y podemos ver las dudas que surjan. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, Buena semana. igualmente. Que Gracias. estén bien. Gracias. Hasta luego.